Bueno, continuamos con el análisis de las causales de improcedencia y llamo la atención a dos temas importantes que son la litispendencia y la cosa juzgada en el juicio de amparo. Recordemos nuevamente, yo sugerí ayer analizar el juicio de amparo en su connotación de figura procesal. A veces nos confundimos con que si es constitucional, claro que lo es, pero no deja de ser procesal. Y la improcedencia yo la equiparo a falta de un presupuesto procesal. Entonces, la fracción décima del artículo 61 de la ley de amparo nos habla de lo que es la litispendencia en la tramitación del juicio de amparo. Si alguien es tan amable de leer en voz alta la fracción décima del artículo 61. Por favor, compañera, disculpe, ¿cuál es su nombre? Lucía, por favor, será tan amable en leernos en voz alta esta fracción décima del artículo 61 de la ley de amparo. Gracias, Lucía. Autoridades. Fracción décima, contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación si fueron impugnados por vicios propios. Bueno, parece que aquí hay un tema de cosa juzgada con litispendencia, ¿verdad? Bueno, primero, ¿qué es la litispendencia? Su nombre lo dice, litigio pendiente. ¿Y qué se requiere para que haya litispendencia? Bueno, pues que sea el mismo acto reclamado, las mismas partes, ¿verdad? Aunque las violaciones, pero estamos hablando de conceptos de violación, buena observación. Aunque las violaciones sean diversas, aunque mis argumentos sean distintos, si es el mismo quejoso, y si es el mismo acto reclamado en dos juicios de amparo promovidos, entonces hay litispendencia. Como no puede haber dos juicios contra un mismo acto promovidos por la misma parte, uno de ellos es improcedente. La primera pregunta es: si José de Jesús Ortega de la Peña o el compañero que no vino ayer, ese Pigmenio Valadez, promueve un juicio de amparo contra el mismo acto reclamado, ¿cuál se va a sobreserán? ¿Será improcedente los dos? ¿Será improcedente uno de ellos? Y en el caso de ser así, ¿cuál de ellos es improcedente? Bueno, entonces tenemos que salir nosotros de dudas. Primero, don Epigmenio promueve el amparo, dos amparos contra el mismo acto. La pregunta es, uno, ¿cuál es el que no es procedente? El segundo. Ahora, ¿y cuál es el parámetro para saber cuál es el reciente y cuál es el antiguo? La fecha de presentación en la oficialidad de partes, aunque el acto admisorio sea posterior. ¿Sí, compañero? Perfecto. Entonces ahí no estamos hablando de un nuevo juicio. Estamos hablando del mismo juicio, pero este es ampliado. No es una nueva demanda, es una ampliación. No es lo mismo, qué bueno que lo comenta, compañero.
No es lo mismo nueva demanda que ampliación. La ampliación se puede dar por diversos aspectos. Primero, estando en el término, correspondiente 15, 30, los días que sean, no se haya rendido el informe justificado, si se haya rendido, se haya turnado, no en el caso de tribunal colegiado al ponente, bueno, pues es la misma demanda, solo se amplía. Ahí todo es procedente en principio. Aquí estamos hablando de una nueva demanda. ¿Cuándo se da la ampliación? La ampliación se da porque del informe advierto nuevas autoridades y nuevos actos, entonces es otra cosa, no es la misma autoridad ni el mismo acto, o del informe advierto que debo ampliar mis conceptos de violación porque no sabía los fundamentos y motivos del acto reclamado hasta que se rinde el informe justificado. O probablemente sí lo sabía y estoy en el término de promoción, redacté mi demanda y me voy dando cuenta que me faltaron aspectos que no había mencionado, citar jurisprudencias o nuevos actos, lo fui a comentar con mis compañeros, Jesús Ortega dijo algo en su clase, pues que me va a dar motivo para ampliar, entonces estamos en el tiempo, ¿no? Pero no es una nueva demanda, es la misma. ¿A qué es lo que llamó la atención, compañero? Con su muy interesante punto de vista. No es lo mismo nueva demanda que ampliación. Es interesante, ¿eh? Qué bueno que lo mencionan. Ahora, el otro punto es, el parámetro entonces, el criterio de nueva demanda y demanda antigua es la promoción. El acto admisorio ya es posterior. Incluso la prevención, ¿no? Presentación en la oficialía correspondiente. Es la nueva demanda. ¿Qué pasa con la segunda? Se sobresee, ¿verdad? Interesante punto. ¿Podría darse la acumulación de ambas demandas? ¿No? ¿No? Entonces nada más el mismo quejoso contra las mismas autoridades, los mismos actos dentro del término, digamos, don Vicente, ¿podrían acumularse o no? ¿Podrían acumularse? Discúlpame, Toño, creo que sí. Entonces, a la hora de resolver aún acumuladas, sería la primera. La segunda, perdón, resolvería la primera. Pero de que se pueden acumular, se pueden, es viable. Mismo o diversos quejosos. Cuidado, ¿no? Fíjese que a mí me pasó una cosa bien curiosa. Bajo el supuesto que usted está, a mí me pasó una cosa bien curiosa. En la primera demanda, se le hizo, porque hubo dos demandas por dos abogados diferentes, porque había varios codemandados, pero aquí lo curioso fue que en la primera demanda le hacen un requerimiento y en la segunda demanda sí entra en automático, y para el juez de distrito desechó la primera, no la segunda, porque decía todavía no le daba entrada. Eso fue su argumento, palabras más, palabras menos. Decía, si bien es cierto, en oficialía de partes se presentó porque se vencía el mismo día, nada más que a la primera en tiempo, en hora, le hacen un requerimiento. Y en la segunda, le dan entrada. Nosotros nos vamos a la revisión y la confirman, O sea, aquí la situación yo se la planteo porque su argumento del juez de distrito fue que si bien es cierto había una litis pendencia, pero todavía no iniciaba la litis. Todavía el juez no le había dado la procedencia de la entrada desde el momento en que le está requiriendo, y si no cumple con el requerimiento se tiene por no interpuesta. Ojo, esas son de las excepciones que usted dice que se hacen reglas generales. Es interesante el punto que usted menciona. Si hablamos de una teoría del proceso pura, ay,
San licenciado Telles, espero no fallar. Si estamos hablando nosotros de la teoría del proceso pura, la litis se traba con la contestación de la demanda. Y la contestación de la demanda, tratándose de juicio de amparo, se llama rendir informe justificado. Contesto la demanda, ¿verdad? Resulta que el juicio de amparo rompe con la teoría y pone una regla jurisprudencial. El juicio de amparo empieza con la presentación de la demanda, punto. A lo que en mi concepto se refiere esta fracción, no es a dónde se traba la litis. En mi concepto, a lo que se refiere es a dónde empieza el juicio de amparo. Y el juicio de amparo empieza con la presentación de la demanda. A mí me llegó a pasar como juez de distrito, específicamente en Tijuana, que había veces que le decía yo al quejoso, oye, fíjate que te faltó este requisito, entonces te tengo por no interpuesta. Y el quejoso, procesalmente hábil en mi concepto, decía, mira, una forma de la que cause estado esta resolución es que yo la consiento, no voy a esperar 10 días a ver si me voy a la revisión o no, en este momento te digo, la consiento, causa estado y presento mi nueva demanda. Ahora, no había litispendencia, ¿verdad? Pero mientras haya litispendencia y en el concepto de José de Jesús Ortega de la Peña, mientras esté pendiente el recurso contra el desechamiento, hay litispendencia. ¿Sí me explico? Pero son posturas, insisto, son posturas. No digo que sea correcta o incorrecta, ni que el señor juez tenga razón o no tenga razón, sino que son posturas. Y vamos entonces a la segunda postura. La litispendencia es una cosa, la cosa juzgada es otra. Procede el amparo contra esas resoluciones de cosa juzgada en el juicio de amparo. Tampoco, ¿no? Porque entonces romperíamos con un principio de certeza jurídica. Si un acto reclamado ya fue objeto de juicio de amparo, este causó ejecutoria. Por tanto, proceden las reglas de la cosa juzgada, mismas partes, mismo acto, aunque los conceptos de violación sean diversos. A diferencia de la litispendencia, ya se juzgó el acto. Parece claro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a meterle jiribilla. ¿Y qué pasa si esa cosa juzgada tiene que ver con una causal de improcedencia? Órale, ¿no? Esa causal de improcedencia quiere decir no entré al fondo. Y la pregunta es, ¿habrá cosa juzgada de improcedencia? Qué bueno que lo dices, Toño. Perdón, compañero. Yo digo que sí, porque independientemente que no haya entrado al fondo del asunto, le puso a la respuesta es medio ambivalente, no es muy clara. Toño pone un ejemplo y usted pone otro. Y Toño dice, si es extemporánea, es extemporánea. Pero hay causales que son subsanables. Por ejemplo, interés jurídico. Digo, en lo que se resolvió probablemente ya pasó el término, pero hay ciertas causales que pueden subsanarse. ¿Sí me explico? Habrá que analizar cada una porque no hay una regla específica, pero si una vez se considera que una demanda es extemporánea, ejemplo claro, es extemporánea para todos los actos. Pero si hay unas subsanables, no hay interés jurídico, no me trajiste el documento de fecha cierta, pues ahora te lo traigo, ¿no? ¿Sí? Depende de la causal. Depende de la causal. Y la causal me va diciendo a mí esa cosa juzgada tratándose de improcedencia. El otro día hacía una burla con un compañero. ¿Habrá cosa juzgada cuando fallece el quejoso?
Pues claro que sí, ¿no? Claro que sí. A menos que lo revivamos, ya hay cosa juzgada, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Estamos hablando de la muerte pura y dura. Tiene usted toda la razón en lo que dice. Ajá. Depende del interés jurídico o legítimo que esté en juego. Y si este es transmisible por sucesión, pues entonces no hay sobreseimiento, ¿no? Bueno, entonces, si partimos de eso, hablaremos entonces de la improcedencia por interés. Y la fracción 12 habla de dos tipos importantes de interés, el interés jurídico y el interés legítimo. El interés jurídico es específico en actos jurisdiccionales, ¿no? En contiendas ante un órgano resolutor, ya sea juez, junta, tribunal o autoridad administrativa resolutora. Ahí se requiere un interés jurídico. Forzosamente, ser parte, con la excepción de los terceros interesados que no son parte, pero la resolución les afecta. Pero si el acto no es netamente jurisdiccional, probablemente administrativo, y hablemos del acto legislativo administrativo, probablemente ahí entre el interés legítimo. ¿Y qué es el interés legítimo y qué es el interés jurídico? Horas y horas de discusión para definirlos. Por eso estoy hablando al final, para que no sea tanto, pero más o menos la respuesta que yo sugiero es la siguiente. El interés jurídico es aquel en el cual hay una norma que me permite hacer o no hacer, que me da un derecho o me priva el derecho. Se requiere una norma jurídica. ¿Por qué no debo pagar impuestos? Porque según esta norma ya está prescrito el derecho. Porque según esta norma hay una condonación. ¿Qué es el interés legítimo? El interés legítimo tiene más o menos que ver con los intereses colectivos y difusos. No va dirigido específicamente a mi caso jurídico, pero en la situación que me encuentro me permite, dado mi postura social, atacar o no el acto. Y dicen ustedes what, y digo yo también what, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que hay situaciones que no van dirigidas expresamente contra mí, pero dada mi situación de hecho o social, ese acto me afecta en mi esfera. Digamos los que vivimos en León, ¿será correcta la altura del río cuando voy por el Libramiento? ¿Será correcto el olor que despide la tenería si yo vivo en la casa de al lado? ¿Será correcto que si yo vivo en una zona catalogada con un uso de suelo tal, pongan al lado un table dance que haga que baje el uso de suelo? Bueno, si es así me hablan y luego vemos. Yo le litigo al table, pero hacemos aquí un consorcio de interés legítimo. El punto es, mi situación me permite que dada la postura social en la que vivo, fíjense ustedes que hubo un caso muy curioso en Monterrey cuando se habló de interés legítimo, jurídico y simple interés. Había una colonia que tenía una plusvalía X elevada. Entonces, en esa colonia de una plusvalía X elevada se pone un cementerio. Bolas, bajo la plusvalía.
Interés jurídico había, no, la verdad no había interés jurídico, ¿no? Se hablaba de un simple interés, pero ahora hablemos de un interés legítimo. Dada la postura social de mi colonia y por lo que la adquirí, eso me permite impugnar la apertura o el uso o la aprobación del uso de suelo para tal efecto. El olor de la tenería afecta la salud de las personas que están alrededor. Y no solo el olor, sino todos los disolventes y químicos y todo lo que de ello conlleva, afecta probablemente el lugar en el que yo habito. Y esos contaminantes que trae el río afectan la sociedad en la que vivo. Como ya pasó allá en Sonora, ¿no? Cuando hubo un desfase de aguas de una presa que tenía arsénico y se va al río. Y sucede en Celaya, ¿no? Y es muy interesante Celaya, porque Celaya pasa por, el tren pasa por el centro de la ciudad. El problema no fue el tren, el problema fue que creció Celaya. Pero el tren pasa por el centro de la ciudad. Y afecta al tren La Bestia que estén viajando los indocumentados arriba de él. Y afecta a los alumnos que los maestros no permitan que haya clase. Y afecta a los transeúntes que haya marchas que impidan el libre tránsito. Y afecta a ciertas personas en su moralidad que se permitan ciertos espectáculos públicos en el lugar. O sea, no estoy hablando de cuestión de posturas, sino de supuestos de procedencia. Bueno, pues yo tengo un criterio, que no lo tengo, por cierto, de ser claro, pero en este ejemplo, yo tengo, no lo tengo como José de Jesús Ortega de la Peña, pero digamos que sí, en este caso hipotético. Estoy en contra de las corridas de toros, entonces en protección del medio ambiente voy a promover un amparo porque entonces el municipio autorizó una corrida de toros donde viene el Juli. Órale. ¿Procede el amparo o no? Interés legítimo, ¿verdad? La postura social protectora de animales me da ese interés legítimo. Yo creo que sí. Otra cosa es que no se conceda el amparo, pero son cosas distintas. ¿Sí me explico? Sí. Ya lo hemos estado abordando en otros. No, pues es que modos. Es de lo más controvertido. Ok. Y alguno de ellos nos dice que no hay que confundir el interés legítimo con el interés colectivo. Más sin embargo, Beatriz Luna Ramos sí dice que para ella es lo mismo legítimo y colectivo. Y difuso también. Porque es difuso, los dos son difusos. En ese tenor, precisamente hay una jurisprudencia y habla de unas características de ese agravio diferenciado. Y entre esos dice que debe ser real, actual y que el interés jurídico sea relevante y que haya un estándar de razonabilidad, que no sea la posibilidad nada más, bueno, bla, bla, bla. Esos términos así como que muy subjetivos, porque entraríamos como comparando así, a modo de comparar, si me permite, con la legítima defensa cuando le habla que debe de ser real, actual, proporcional, y bla, bla, bla. Entonces, igual aquí el interés jurídico también habla como que de esas características. Siempre, ¿no? Hay un ¿no? parámetro de proporcionalidad, Coincido completamente con usted. Pero en mi concepto se está abriendo cada vez más. Mire, le voy a poner un ejemplo risible pero real. ¿Qué interés jurídico tiene un árbitro de un partido del super equipo verde para que inste a las autoridades a que no le rayen la madre en un partido? Risible, ¿verdad? Pero real. Oye, vengo a promover un amparo.
para que tú no permitas como autoridad que me falten al respeto en mi decisión arbitral. Interés, ¿no? Otros dicen, no, pues para eso estás ahí. O sea, el punto esencial es interesante, porque cada vez se está abriendo más. Ese parámetro de razonabilidad que usted bien cita, para mí el interés colectivo, el interés difuso y el interés legítimo es lo mismo, para efectos de juicio de amparo, para efectos de juicio de amparo. A ver, por favor, un segundito. Sí, inclusive en esta semana se anuncia en Guanajuato capital, y cuidado señor magistrado, que van a aperturar una presa que es muy importante para suministrar de agua a la capital, pero que ahí donde la van a construir hay concentración de altos índices de cianuro. Sí, está el tema muy álgido. Y entonces hay ya estudios y agrupaciones que pretenden oponerse a que se construya ahí la presa, pero el municipio dice que la va a construir ahí y que en el futuro va a establecer un mecanismo para que aquella probable contaminación no llegue a la población. Así es, hablando de interés legítimo, la población en mi concepto lo tiene. Según he visto el estudio, o lo que se habla del estudio, el índice de cianuración es tan alto que es mejor hacer otra presa, porque es muy alto el costo de subsanar esas aguas. Pero como dices bien, Demetrio, si se abre así, pues claro que la sociedad, en mi concepto, tiene un interés, para mí que va más allá del legítimo, para mí que es jurídico, porque van a ser los receptores directos del agua. Y ahí se discute mucho el famoso derecho a la salud como un interés difuso o como un interés legítimo, pero sí, en mi concepto procedería el amparo. Si se concede o no ya es cuestión de fondo, pero creo yo que en principio hay un interés legítimo que yo diría probablemente es jurídico, probablemente es jurídico. Cuando empezó a analizarse este tipo de temas, fíjense ustedes, se hablaba mucho de, por ejemplo, el derecho al medio ambiente. Y precisamente volviendo a Celaya, se promovió un juicio de amparo porque el ruido del tren no permitía el sano desarrollo del descanso de las personas al dormir. Se concedió el amparo, curiosamente. No solo procedió, se concedió. Pues yo creo que con una medida resarcitoria, porque el tren sigue pasando, pero de que se concedió el amparo, se concedió. Sí. Licenciado, en el estado de Coahuila, hubo una ley antitaurina. Sí, yo recuerdo, ¿Sí? Ese tema para mí es muy interesante. Se dictó ya una resolución donde la empresa propietaria de la Plaza de Toros sí le concedió el amparo contra la negativa de permitirle o autorizarle la corrida de toros. Y ya se están llevando a cabo eventos. Sí, pero ahí el punto es que el tema ahí es más jurídico, porque la prohibición fue expresa contra la empresa. Estaba en el supuesto de la norma. El punto es, ¿qué sucede con el ciudadano pro derechos de los animales que quiere que no sea permitida esa corrida? ¿Qué sucede con la persona que vive a un lado del estadio, donde no lo deja dormir el ruido a la hora del juego? ¿Qué sucede con esas personas que viven cerca de un antro? ¿Cómo no se me había ocurrido? Yo promoviendo amparos. Pero es cierto, ¿no? ¿Qué sucede
con esas personas donde se pone un evento que hace que el uso de suelo cambie. Ya sea un acto del municipio o ya sea un acto, bueno, estoy hablando de reglamento, o un acto concreto. Y les decía a ustedes, ¿qué sucede si a un lado de su casa ponen un cementerio? Un depósito de basura, una morgue. Bueno, vamos más allá, una agencia del Ministerio Público de Delitos Graves. Oh, cuidado, es cierto esto, ha habido amparo en ese sentido. Aquí, perdón, licenciado, aquí dice, la resolución fue en el sentido de que la tauromaquia era un bien cultural de la nación. Fue más o menos una copia de la sentencia que se dio en Sevilla, cuando una vez contra un torero, una vez había un torero allá en Sevilla y se tomaba como una bien de la nación. Ya este torero lo ofendieron y este torero golpeó a la persona que lo ofendió y entonces fue procesado el torero. Y la resolución del juez fue que este torero era un elemento de la nación, por lo tanto tenía derecho a hacer lo que hizo. Pero fíjense ustedes también cómo en Barcelona ya fueron prohibidas las corridas de toro. Claro que tiene que ver el tema separatista, ¿no? Nosotros no somos España, somos catalán. Ajá. ¿Sí? Somos europeos, no somos españoles. Pero fíjense ustedes cómo ahí ya se aprobó la prohibición a las corridas de toros. Por favor, ¿hay alguien que quería hablar? Sí, a ver, Vicente, por favor. Parece que en Guanajuato tenemos un serio problema porque la autonomía municipal, desde mi punto de vista, podría tener dar el sustento para que cada municipio, dentro del ámbito de su competencia, pudiera prohibir las corridas de toros, ¿verdad? De acuerdo. Bien, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con la declaratoria impulsada por el señor gobernador, que declara a la Fiesta Brava como patrimonio intangible guanajuatense? Por ejemplo, y es una declaratoria que, bueno, no es un reglamento municipal, jerárquicamente sería superior a cada uno de los 46 reglamentos. ¿Qué pasaría aquí? No hace en fondo, porque estamos hablando de improcedencia. De que procede un amparo contra esa declaratoria en interés legítimo, creo que sí. Como creo que procede un juicio de amparo en contra de la resolución del Congreso del Estado. No estoy hablando de fondo, que dice que la vida empieza con la concepción. ¿Me explico? De que afecta a alguien, lo afecta por el grupo social en el que está inmerso. El fondo es una cuestión de un estudio constitucional concienzudo, pero de que procede el amparo, en mi concepto procede el amparo. Abonando un poco, que me parece el tema que trajo a colación Demetrio, creo que tiene pues altos contenidos sociales, porque si vamos contra la propia naturaleza y vamos a decir que en el camino vamos a ir tirando la carreta lo que más sobre, pues ¿cuántas vidas puede costar mientras que se soluciona químicamente esa presa, ¿no? Mire, incluso hay una película que se llama Acción Civil de John Travolta que habla sobre una situación muy similar. Efectivamente, qué bueno que lo comentas, Toño. Cada decisión que tiene que ver con un derecho fundamental tiene un periodo de transición. Bueno, no sé, pero aquí tenemos varios especialistas, pero cuando yo estudié en el ámbito de mi competencia, cuando los juicios orales o adversariales penales iban a tener una vigencia clara,
¿Saben cuánto es el término? 15 años. ¿Y qué va a pasar mientras? ¿Y qué va? Bueno, pues toda decisión tiene su periodo de asentamiento. Válido o no, existe. Es difícil la respuesta, entiendo perfectamente la preocupación en el tema, pero es difícil la respuesta. Ahondando en el tema de la fiesta brava, pues no es cuestión de irnos tan lejos. Y vayamos a circos sin animales. Vayamos a, bueno, recordemos a San Miguel de Allende, tiene una tradición. Entonces, ¿cómo ir contra las tradiciones? Bueno, ahí está Pregunta, ¿verdad? San Miguel, la Pamplonada, que tiene sus remoles, bueno, pues no es que esté prohibida, pero genera, o hay ciertos eventos que generan cultura. Tal vez para un sector no les guste, pero la taromaquia tiene toda una historia. Entonces, bueno, ya el animal, bueno, pues no sé, sería cuestión de ver entrar a los a los defensores de los animales, con todo respeto, pero incluso el propio, válgame, Cepillín, dijo, bueno, yo tengo derecho a trabajar, y si voy a llevar unos animales que voy a tratar bien, pues igual, en vida Capulina, el propio el humorismo blanco, o sea, son temas que de alguna manera queremos acotar sobre ciertos momentos de culturas. Pero aquí mismo, Gaona, tenemos un monumento a Gaona. Y entonces resulta con que pues vayamos a quitar a Gaona, ¿verdad? Cuando tenemos un bar de los internacionales, a nivel internacional, que independientemente de lo que ahí se consume o no se consuma, llegan toda la cultura internacional a querer conocer el Panteón Taurino. Y quien no conozca el Panteón Taurino de León, bueno, no conoce el León. Estoy de acuerdo, por cierto, pero el punto es el siguiente, una forma de interpretación de la norma, hablando por ejemplo ese caso Gaona y algunos otros, los circos, todo eso, hay que entender que la norma nació en un momento determinado bajo una circunstancia específica, y no es lo mismo ver la corrida de toros en el siglo XX que en el siglo XXI, son cosas distintas, ¿no? Si ustedes, voy a poner un ejemplo, perdón por lo burdo de lo que estoy hablando, no es lo mismo hablar de esclavitud en el siglo XVII que en el XXI, ¿verdad? Estemos o no de acuerdo, son cosas distintas. Si ven ustedes a Platón y a Sócrates, estaban de acuerdo con ella. Ahora es obvio que no. Pero el punto entonces es, para poder analizar ciertas figuras, ciertas estructuras, nosotros debemos analizar, entre otras cosas, la situación fáctica, histórica y luego progresiva de la norma, para entonces poder tomar una determinación. Pero volviendo al tema, interés legítimo existe. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esta? Algunas personas no están de acuerdo con las corridas de toro, pues por una interpretación progresiva, ¿no? Si se hubiera hecho esa pregunta a principios del siglo XX, tal vez hubiera sido otra la respuesta, pero ha avanzado la sociedad en ciertas ideas que hacen que para algunos no sea permisible. Sí, compañero, por favor. Pero, a ver, cuando hay de los toros también, primero se prohibieron lo de los niños y ya están autorizando que los niños vayan, porque al menos los padres dicen, yo quiero que vaya mi hijo, y a mí pues no me puede ser alguien que no vaya a mi hijo, además es mi cultura, es la cultura. Pero ¿qué pasa si hay interés legítimo para efecto de una parte de la otra? Primero, los que promovieron hacer la no permisión. No permitir, pero además, por ejemplo, que dicen, por ejemplo, que no se maten los animales, pero que sí maten a una persona. O sea, digo, yo, ¿hasta dónde puede decir que ese es cierto, efectivo, tu
tu interés legítimo, porque la otra parte a lo mejor es mayoría, mucha más mayoría, que también tiene interés legítimo en que prevalezca la cultura. Entonces, ¿cómo vas a ponderar? Y usted me decía del parámetro de proporcionalidad. Digo, aquí no puede decir que progresividad. ¿A quién dice progresividad? A veces se alega que el matrimonio gay es progresividad. Eso es progresividad. Digo, sería cuestión analizar cada una de la postura, pero me gustaría su punto de vista, desde el punto de vista parámetro de proporcionalidad, entre los que no están de acuerdo y que los que sí están de acuerdo son mayoría. Bueno, o supongamos que sean iguales. Muy interesante cuestionamiento, pero aquí el punto es, no es fondo, es procedencia de amparo. Partamos de esa base, no fondo. ¿Tienen o no razón? Quién sabe, depende de muchos argumentos que tienen que ver precisamente, uno de los más importantes, la progresividad contra la proporcionalidad, recuerden ustedes que aquí más que un choque de coalición de normas entra una ponderación. Entonces, cuando hay ponderación hay una argumentación distinta. No le veo yo gran problema al acceso como no causal de improcedencia al interés legítimo para promover un amparo en una o en otra postura. El fondo es otra cosa. No sé si me explico. Los dos son ponderables. Dependerá del caso concreto o de la colisión de intereses en los cuales se llegue a una conclusión. Pero el punto es aquí, como decimos a veces en juzgadores, súbelos al RIN, ergo, dales interés legítimo, para que entonces cuando se esté analizando el caso, se llegue a una conclusión. Es ahí lo interesante. Hay temas como el interés, que a veces se confunde el acceso a la tutela judicial, o sea, poder o no promover un amparo con el fondo, pero no es lo mismo. Yo puedo decir, en el caso del matrimonio igualitario, en el caso de matrimonio entre personas del mismo género, o como se quiera catalogar para no entrar en polémica, pues que promuevan su amparo. El fondo es otra cosa, pero que promuevan su amparo. Y yo creo que ahí hay un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En fondo, el caso concreto o el momento histórico o la colisión de intereses harán que se llegue a una conclusión determinada, pero eso es distinto al interés para promover el amparo. Voy a poner un ejemplo burdo, compañero. No es lo mismo comprar un billete de lotería que sacarse la lotería. El interés jurídico es la capacidad para comprar el billete. El fondo es sacarse o no la lotería. No digo sacarse o no la lotería en la sentencia, sino el ejemplo burdo, ¿no? No es lo mismo tener el acceso a la oportunidad que tener razón en fondo. ¿Sí me explico? Y sí, pues se puede haber discusiones muy amplias en ese tema. Mi práctica me ha dicho, decídase lo que se decida, no va a haber un consenso general. Pero al menos deja que se suban a la palestra para que se discuta el tema, porque ahí hay una resolución no solamente jurídica, sino también democrática. Ese es el tema, ¿no? Es ahí donde entra la colisión del interés jurídico y el interés legítimo. Interesante, ¿verdad? Magistrado. Perdón, Sí, magistrado. a sus órdenes. Si me permite… Primero y luego, por favor. Si me permite regresar a lo que dice la propia ley de amparo en artículo 5, cuando habla del interés legítimo, y a ver si me puede usted aclarar un poquito más lo que señaló el legislador, cuando dice, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera judicial, ya sea de manera directa
o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahí es donde yo le llamo el interés colectivo y difuso. Sí, y retomando esto de los toros, a ver, ¿me puede decir dónde está la afectación real y actual a su esfera jurídica? 1, 2, ya sea de manera directa, tampoco, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Pues yo no le veo que encaje en ninguno de estos supuestos el que haya una corrida de toros. Es interesante lo que usted dice. Esto es muy polémico, he de decirlo. Pero si hay una ONG protectora de animales, su situación jurídica tiene entonces una serie de postulados que defienden eso. Entonces, si su situación jurídica defiende esa postura, no digo, insisto, no estoy de acuerdo, no estoy hablando si estoy de acuerdo o no en el fondo, estoy hablando del acceso al juicio de amparo. Así es. Bueno, pues si es una asociación que se dedica a defender ese tipo de cosas y hay algo que lo permite o no lo permite, pues claro que afecta a su situación, porque no le permite desarrollarse completamente, o sí le permite desarrollarse completamente conforme a su fin social. Son posturas, insisto, son posturas. Aquí no hay verdades absolutas. Eso es lo importante del derecho, sobre todo cuando se habla de este tipo de bienes jurídicos tutelados. En mi criterio sí, habrá alguien que dirá, como dice el licenciado, es claro que no. Bueno, son posturas. Aquí no hay verdades absolutas. Magistrado. Sí. Así es. Hablando estrictamente de procedencia del amparo, en el supuesto hipotético de que yo sea pastor de una iglesia, la iglesia de la nueva enseñanza espiritual, y claro, yo propongo como principio fundamental el amor al prójimo, y toda la filosofía alrededor del cual gira mi organización es esa, el amor al prójimo. Yo veo que mi prójimo no es un toro, ¿verdad? Ni un perro, ni un gato. Mi prójimo es aquel que se sube al cuadrilátero, como usted dijo, vamos a subirnos al ring. Aquel que se sube al ring y se mata ahí por dinero, o baja casi muerto de ahí. El asunto es el mismo, lo que usted comenta. ¿Cree usted que una organización como la mía pudiera tener acceso a un amparo para el efecto de que se prohibiera el deporte, o bien que se cambiaran las reglas de tal manera que se garantizara que los seres humanos que se suben al cuadrilátero no resultaran lesionados de muerte? Interesantísimo punto de vista. Perdón, termino. Perdón. Pero queda la otra duda que estábamos comentando precisamente aquí en corto, y es, bueno, eso es yo como pastor, y yo como Vicente Hernández. Muy bien. Hay dos puntos de vista. Primero, el pastor, y el segundo, la persona específica. En este caso le pones nombre, mi querido Vicente. Cuando hablamos de una corrida de toros, de un circo, pelea de gallos, no. Momento. No todos los animales son iguales. Si estamos hablando, más o menos por ahí va la cosa, si estamos hablando de corrida de toros, de pelea de gallos, de perros, de circo, de el rodeo, cuando se trata de animales, los animales para efectos jurídicos, al menos hasta ahorita, tienen una característica: no disponen del acto jurídico. O sea, el perro no tiene poder de decisión de pelear, es una cuestión instintiva o de una
han sido preparados para tal efecto. Es interesante el punto. Eso es lo que diferencia el box de la pelea de gallos, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa con la corrida de toros? Hay una persona que va por su voluntad llamada torero y alguien que nadie le pidió permiso para ir ahí llamada toro o caballo del picador. ¿Qué pasa en el primer punto? Pues sale alguien que se siente ofendido por ello. Estoy hablando de esta ONG o como le queramos llamar, que está en contra de cómo llevar a un ser vivo a un espectáculo, a un acto en el cual va a perder la vida o puede perder la vida, en el cual no hay consentimiento porque no existe, es un animal irracional. Por eso decía, todos son animales, pero son distintos animales. ¿Qué sucede con el box? Por poner un ejemplo, ¿no? En el box van dos personas que han permitido por su libre consentimiento acudir a él. Veamos lo que dice la fracción 13 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Fracción 13. Actos, perdón. La 13, espérame. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad. No es lo mismo ese acudir con consentimiento que sin consentimiento al acto. Y las personas que en su libre albedrío permiten eso, ya es producto de una decisión volitiva, como se decía antes, ¿no? Bueno, pues ahí esto tiene sus, decíamos en Guanajuato, sus asegúnes, ¿no? Oye, pero es que entonces tú consentiste libremente. Espérate, el objeto del estudio es la licitud del consentimiento, petición de principio, ¿no? A lo mejor eso le da también el acceso al juicio de amparo. ¿Es lícito o no? Por decir, ¿es realmente consensuado o vas a pelearte porque no tienes para comer y no tienes opciones? Por poner un ejemplo, no, por favor, no quiero polemizar, menos cuando tenemos medallas de bronce en ese sentido. El punto interesante es, el ser humano que decide efectuar ciertos actos, deportes o espectáculos, porque lo mismo podemos decir de los deportes extremos, es que ellos consintieron el acto y lo hicieron producto de su libre albedrío o, como decimos en ciertas teorías, del acto volitivo válido. Y eso hace improcedente el juicio de amparo. Contrapartida de esto, a ver, espérate, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un juicio en el cual se analiza la violación o no de un derecho humano. ¿Y qué características tiene el derecho humano? Que es irrenunciable. Entonces, ¿cómo dices que es improcedente el juicio de amparo cuando procede mi consentimiento algo irrenunciable? Órale. Sí tiene, o sea, sí hay polémica en el punto, ¿no? Si hay polémica, vamos a poner ejemplos burdos. Oye, vengo a promover un juicio de amparo contra los azotes. Bueno, ya decidí que me sigan azotando. ¿Cómo se ve que me conocen? Pero sí me explico, eso es claro, ¿verdad? No hay duda. Es que eso no importa si otorgas tu consentimiento. Fíjense ustedes lo importante del punto. Vamos más al fondo. ¿Cómo dices que yo consentí el acto si el derecho humano es irrenunciable?
Bueno, pongamos ese ejemplo, ¿no? La muerte asistida. Sí, ese es claro, ¿no? Pero hay otros que no tanto. Estoy de acuerdo, la sentencia me afecta, pero convengo en que me des tanto y ahí quedamos. Materia de trabajo, ¿no? Entran en colisión ciertos derechos que hacen dudar si el acto reclamado siempre es consentido. Porque el consentimiento puede ser, estamos hablando del expreso o manifiesto, y si estamos hablando del consentimiento expreso es, estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a echarle jiribilla con algo burdo, pero probable. Estoy de acuerdo en estar encarcelado ilegalmente. Estoy de acuerdo en que me sigan azotando porque me gustan los golpes. Estoy de acuerdo en no tener un medio adecuado de vivienda. Estoy de acuerdo en ser discriminado. Estoy de acuerdo en que tú decidas no entrar a tu antro por no ser güero. Cuidado. Ahí entra la discriminación. Son hechos reales, ¿no? Este último. Están cambiando los puntos de vista del consentimiento, y el consentimiento para mí cada vez se está cortando más, porque si hay un derecho humano implícito, de entrada es irrenunciable. ¿Alguna vez habíamos razonado esto? Cuesta trabajo, la verdad, pero es viable. Estoy de acuerdo en esto, pues en eso en lo que estás de acuerdo, no puedes estar de acuerdo para efectos de improcedencia. Y volvemos acá a la materia de trabajo, compañera. Yujú. Para que se apruebe un convenio, requisito indispensable es que no se renuncie a derechos constitucionales laborales, aunque firme el convenio. Bueno, pues entonces el punto, fíjense lo que dice y dice bien, se tiene por no realizada el consentimiento. Vengo a promover un juicio de amparo en contra de una privación ilegal de libertad. Estoy de acuerdo que me hayan privado ilegalmente de la libertad. Estoy de acuerdo en haber sido discriminado. Cuidado, mucho cuidado, porque esto que parece simpático tiene cierta profundidad en grupos vulnerables, porque a veces se nos hace normal cierto tipo de conductas que de suyo son en contra de derechos humanos. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo, no quiero ser tendencioso, solo quiero hacer un ejercicio. Promueven juicio de amparo por la desaparición forzada de los hijos y de repente dicen, ¿lo consentí? ¿Creen ustedes que es válida esa renuncia para efectos de juicio de amparo? Cuidado, mucho cuidado. Ahorita el problema que estás diciendo, ¿no? Estoy de acuerdo en que mi hijo no vaya a la escuela por las protestas contra la reforma. Estoy de acuerdo en no poder circular libremente para ir a mi casa porque hay una manifestación. Ya están cambiando las cosas, ¿no? Ya se promovió un juicio de amparo.